Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Estamos aquí una tarde más para conectar con todos vosotros en directo y para los que nos veis luego en cualquier otro momento del día. Esperamos que llevéis bien estas semanas de confinamiento, cada uno pasándolo lo mejor posible. Y os queríamos comentar que en el vídeo anterior eh, ha sido una sorpresa que no hemos podido encontrar algunas de las preguntas que teníais, que nos habéis hecho en el vídeo anterior y que es curioso porque no aparecían. El Facebook los ha borrado, ¿no? No sé si las habrá O las borrado ha o filtrado. sí, creo que las filtra porque da tres posibilidades y en una de ellas, que concretamente es comentarios de Ujú. relevancia o algo así, indicaba que solo iban a aparecer de forma permanente aquellos comentarios de las personas que interactuáis más con la página, que es como lo que Facebook filtra o determina que serían como los comentarios de mayor relevancia. Entonces, bueno, si os recordáis, los que hayáis hecho alguna pregunta, recordáis cuál era o que a lo largo de estos días volvéis a ver el vídeo y os surge la duda, pues por favor, volvedla a escribir porque En la siguiente la solucionamos. sí, esto es un poco, vamos haciendo cosas, vamos probando, vamos viendo qué funciona, cómo funciona y bueno, ha sido, quizá es en el momento que aparezca escribirla, porque nunca sabemos. Sí que es verdad que en la semana anterior os comentaba que se habían desordenado todos y que las preguntas que fuimos respondiendo no correspondían al momento que se habían realizado, por eso estaban todas desordenadas, pero es que en esta ocasión quizá hay preguntas por ahí que ni siquiera hemos llegado a ver. Pero bueno, que si os habéis quedado con alguna duda o algo, que por supuesto volvedlas a escribir Ujú. hasta que podamos responderlas. Bueno, sí que era otra cosa. Sí que hay algunos que debe ser que os conectabais por primera vez, os preguntabais que quiénes éramos, que si éramos alumnos de Allende. Bueno, efectivamente, fuimos alumnos del profesor Juan Luis Allende y ahora en este momento pues somos los dos docentes de la Asociación Grafopsicológica junto con el profesor Allende. Yo fui alumno de él entre los años 2003 y 2009, más o menos, o 2010, yo creo recordar. Y desde entonces, pues, estoy dando clases en la asociación. Ahí estamos Ujú. en Alcalá 118. Sí. Y Luz también da Uf, clase, ¿desde yo, cuándo? bueno, a ver, yo conocí a Allende en una conferencia en el año Ujú. 2008 o 2009 y empecé la formación con él, yo creo que pues un año después, 2009 o 2010 y desde entonces pues vamos, he hecho todas las formaciones de Juan y luego empecé a dar clase en el 2013 o 2014. ¿2014? Ujú. 2014. Así que bueno, pues desde entonces estamos en la asociación Que lo y bueno, compaginabas con tus estudios de psicología. sí, cuando empecé Ujú. grafología estaba terminando la carrera de psicología, eso es, sí. Te vino muy bien para complementar muchas Sí, cosas. claro que sí, ayuda muchísimo, es verdad, para el diagnóstico y para ver también la evolución de los pacientes cuando están en terapia. Muy interesante los cambios que hay en la escritura a lo largo de los tratamientos, muy interesante. Ujú. Bueno, ¿y sobre qué íbamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy nos toca hablar de los márgenes. Os habíamos comentado en las sesiones anteriores un poco que estábamos viendo toda la macroestructura, cómo nos organizamos en el espacio gráfico Ujú. y concretamente hoy nos tocaba hablar de márgenes, pero lo hemos dividido en dos Pero sesiones. antes de entrar en los Bueno, márgenes, haz un repaso. vamos a hacer un repaso no solamente de lo que hemos visto, sino también añadir alguna cosa importante que no está de más, ¿no? Que, bueno, hemos dicho estas sesiones anteriores que la macroestructura nos revela cómo es la relación de esa persona con el medio, básicamente. Y entonces dijimos que se ve en la distribución del texto, en el nivel de forma y en los márgenes. Ahora, por añadir algo más a ese nivel de forma, que entra muchas cosas, ¿no? No hablamos de un concepto que es muy importante, que es el tema de la armonía en el texto, Ujú. ¿no? Es decir, el hecho que, porque, que puedas tener
un texto con elementos gráficos armónicos o todo lo contrario, inarmónicos, ¿no? Te van a revelar en un aspecto cualitativo digamos, el tono positivo de muchas cualidades de la personalidad, ¿no? Y al contrario, o sea, la inarmonía en el texto va a presuponer inautenticidad, narcisismo, pseudoidentidad, un yo sugestionable, cierto desorden de ideas, puede que impulsividad. Entonces, el concepto de armonía o no es muy importante. ¿Dónde, Luz, crees que verías la armonía en un texto? ¿Cómo crees que...? Es un concepto que suele costar bastante, o por lo menos en los alumnos que he tenido ocasión de comentar, sí que cuesta verlo, porque bueno, uno tiene que ver esa impresión de conjunto. Quizá el concepto de armonía uno lo detecta cuando ya tiene mucha noción y ya ha visto muchas letras y ha visto cómo es esa evolución, ¿no? en el papel. Entonces, bueno, yo suelo decir que si hay rasgos que son coherentes, estables, pues le doy como un valor más de armonía, ¿no? Cuando no hay muchas desigualdades en el texto, en los ejes, en proporciones, lo que son niveles de inclinación, ¿no? Cuando hay, sí, como decía, la armonía de la impresión del conjunto del texto, pues ahí lo vería. Pero es verdad que quizá es un concepto muy de percepción muy sutil, ¿no? Que uno ya, cuando ya tiene experiencia y ha visto muchas escrituras, sí que lo detecta con más facilidad que alguien que está empezando. Claro. Pero bueno, está bien saber que hay muchos grados de interpretación, ¿no? Y que la grafología siempre nos permite ver muchos matices. Sí. Bueno, entonces ya, habiendo hecho ese paréntesis, lo que íbamos a hablar hoy es el tema de los márgenes, que es súper importante y básico. Los márgenes normalmente los damos en varias clases y dedicamos clases diferentes a los distintos márgenes. Pero vamos a empezar hablando primero, en relación a lo que habíamos visto en la sesión, cómo ocupábamos el texto. Habíamos visto cuando eran escrituras espaciadas, concentradas o condensadas. Vamos a ver lo que ocurre cuando hay una ausencia total de margen, o sea, cuando todo el espacio gráfico está ocupado. Vamos a tener en cuenta primero que el papel, lo que es un folio en blanco, cuando nos dan un folio en blanco, simbolizaría nuestra vida. El papel simboliza, un espacio en blanco va a simbolizar el tiempo y el espacio que se nos concede o que nosotros nos concedemos para nuestra propia acción, ¿no? Entonces es donde nos manifestamos, donde proyectamos todo lo que hay en nosotros, ¿no? En este caso a través de la escritura, puede ser también mediante el dibujo, pero en este caso... En clase, como metáfora del folio, uso que el papel es como un escenario de teatro. Bueno, sí. Donde tú desarrollas tu acción donde te expones. Y te expones. Claro, sí. Entonces vamos a ver cómo lo ocupamos. Por eso habíamos, para hacerlo más sencillo, dos bloques. Vamos a ver, por un lado, cuando hay ausencia de márgenes, es decir, que tanto el superior como el inferior, como el derecho como el izquierdo, están completamente invadidos, ¿no? Todo el espacio disponible, todo el papel está ocupado. Vale, cuando tenemos la ocupación integral del folio, tenemos que tener en cuenta cómo es la desenvoltura de ese movimiento. ¿Vale? No es que todo está ocupado, pero ¿de qué manera está ocupado? ¿No? Si es, por ejemplo, el ocuparlo todo, pero junto con una escritura más o menos normal, pequeña, con estrecha entre letras, apretada entre palabras, espacios entre renglones condensados. Cuando esa ocupación lo que está haciendo la persona es todo constreñido, todo muy, pues eso, ocupado, pero en exceso, ocupado, concentrada. Esa sería una persona que lo que está haciendo es aprovechar el recurso, pero porque lo que hay debajo es como un carácter más tacaño, más de retención de todo, de ocuparlo todo para tenerlo, ¿no? Para poderlo
como absorber todo lo que nos da, todo lo que es el recurso. Mientras que si lo que tenemos es una desenvoltura, pues es una persona que ocupa todo el espacio sin dejar márgenes, pero de una forma desenvuelta, con escritura grande, abierta, espontánea, progresiva. Lo que estamos viendo es una persona que se siente cómoda, ¿no? Que se va a desenvolver con mucha facilidad en cualquier ambiente. Y es verdad que es eso, que cómo ocupamos el papel es cómo nos ocupamos también en el entorno social, ¿no? Y Claro, en porque nuestra vida. los márgenes son un límite que tú mismo pones, Ujú, ¿no? En diferentes significados, no significa lo mismo un margen arriba que a la izquierda, o abajo, o a la derecha, ¿no? Pero ujú, es un límite que tú te presupones ujú, de alguna forma y con un significado detrás, claro. ujú. En este caso, tanto si ese movimiento Ujú, es desde esa parte más de aprovechar el recurso de forma, pues como decía, de la parte del tacaño o la parte del desenvuelto, en ambos casos se está ocupando todo porque la persona necesita utilizar todo el espacio que cree tener disponible, ¿no? Que cree tener a su alcance para él. Entonces sí que es verdad lo que decías de los límites, que es ujú, verdad que en ambos casos van a abarcarlo todo, pero de una forma muy diferente. Y ujú. eso es muy interesante, ver de qué manera se ocupa. Y luego, la otra cosa que os quería contar, la otra parte, es tenemos desde la ausencia de margen, que ocupamos todo, a lo contrario, que es cuando tenemos márgenes excesivos, tanto por arriba como por abajo, como por los lados. La persona está como, la escritura se ve como más centrada, o sea, más en la zona centro del folio, Ujú. habiendo, pues eso, más impresión, como hablábamos el otro día, ¿no? Una sensación más de blanco. Eso es muy típico en los escritos jurídicos. Los escritos Mm, jurídicos hay mm, muchísimo margen por todos lados, ¿no? Además que te cobran por folios, ¿no? Pero hay muchísimo margen, tanto superior como... Y tiene ujú, también su simbolismo. ujú. Bueno, nosotros cuando encontramos esto, cuando nos encontramos con un escrito Ujú. de estas características, donde predominan los márgenes, hay un exceso de blanco en los bordes del papel, tanto por arriba como por abajo, como digo, a derecha o a izquierda, Ujú. lo que vamos a encontrar es una persona que siente, o sea, tiene impresiones de que hay oposición por parte del ambiente. Vamos a encontrar personalidades con ansiedad, con angustia, muy sugestionables. em, Tienden, o sea, vamos a encontrar esa tendencia a la autoinhibición, ¿no? Porque es como que no se atreve, no llega a ni se puede implicar porque no siente como que está, o sea, se tiende a aislar, es una persona que se tiende a aislar. Entonces, lo podríamos resumir, esta característica así general, en autolimitación y ansiedad, que es lo que va a predominar en estas personalidades. Bueno, y luego, atendiendo a lo que sería únicamente el margen superior, Ujú. El ¿vale? margen superior es la persona, simbólicamente es a la persona a la que te diriges, ¿vale? Eso es. Es lo que decimos nosotros, el tú inmediato. O sea, es un tú concreto, no es genérico, es tu actitud hacia ese tú concreto, Ujú, a quien te diriges en la carta o en la felicitación, ujú, o porque la comunicación siempre es hacia alguien. ujú. Entonces, tu posicionamiento respecto a esa persona que te diriges. Eso es. Pues vamos a ver eso, la Ujú, mayor o menor consideración que tenemos hacia la persona a la que estamos escribiendo. ujú, Tan sencillo como ver que no escribimos igual cuando es una carta o algo que escribimos para otro, y vamos a ver de qué manera es nuestra relación con ese otro o la ansiedad que nos genera el relacionarnos con ese otro, ¿no? ujú, Entonces, por eso veremos que cuando la persona, cuando escribimos, no dejamos apenas espacio, estamos ujú. casi cerquita del borde del papel, pues nos está hablando de familiaridad, una persona o que sea A muy... veces incluso excesiva, ¿no? O Sí, sea, claro. puede ser cargante la persona, es decir, Ujú, si estás escribiendo arriba, arriba, arriba del todo sin dejar nada, es una persona que de forma inmediata está ujú. sobre ti. Claro, pero ahí habrá que distinguir si a la persona a la que está escribiendo Ujú. es conocida o no, Claro, porque también. eso también indicaría Sí, que esa persona es así siempre, independientemente de a quién esté claro, escribiendo, también es ¿no? verdad. Entonces, bueno, puede ser cargante a lo mejor con personas con las que tiene una vinculación especial o con las que se siente en familia y en confianza, entonces está tan espontáneo o tan espontánea que, pues eso, como dices, la tienes como encima porque ocupa de una forma muy cercana y muy familiar al otro,
o si está haciendo una carta a un profesor o a alguien desconocido y que está ocupando el margen superior de esa manera, con lo cual quiere decir que es tan natural y tan espontánea que puede ser cargante incluso, ¿sí? Claro, y luego también habría que correlacionarlo con el movimiento gráfico. Uh-huh. Esto es más complicado, ¿no? Es decir, ese margen, ¿qué simbolismo tiene con respecto a la forma de movimiento, ¿no? Uh-huh. Porque no sería lo mismo si tú te posicionas arriba del todo con un movimiento pausado, que si es dinamógeno, muy rápido, ¿no? Muy lanzado. Claro. O sea, sí. el afecto vehemente está más o menos contenido. Claro. Vamos a ver entonces luego cómo matizamos el nivel de autocontrol que tiene la persona o que sea más invasora y que te avasalle, ¿no? Eso Y es. vaya encima, o sea, que no tenga ninguna estrategia o medida de contención. Entonces eso es muy importante. Por eso siempre decimos que hay que ver el todo, el conjunto, no solo, no vamos a dar una interpretación por un rasgo, ni por dos ni por tres, sino por la totalidad de qué está pasando en ese escrito. Por eso nos salen perfiles, obviamente, tan diferentes. No hay nada que diga esto es esto porque sí, sino que es la totalidad, la combinación de todos los rasgos lo que nos da el perfil en este caso. Vale, esto con respecto al margen superior. No, pero ¿qué pasaría si el margen superior es muy distante? Bueno, pues Claro. aquí pasaría, también depende de a quién vaya dirigido. Igual, claro. Yo siempre digo eso, que si ese margen superior es muy grande, pues nada, va a estar muy distante también, pero es verdad que puede ser porque... No, pero puede ser porque pide muchos requisitos para hablar contigo. Es decir, eso es lo que yo también... O eso, o que a nivel de agua bajito y necesita mucha distancia, o sea, no se siente seguro en ningún contexto. También puede ser. Es que por eso depende mucho de qué tenemos en el conjunto del escrito, pero sí que es verdad que puede ser que esa distancia, ese respeto, sea porque todos los demás son más grandes que yo. Entonces necesito ponerme en una posición distante para no hacerme daño, porque al estar en un contexto en el que todos los demás están muy por encima de mí, me encojo y por eso o sea, esa distancia puede ser una medida de protección también. Entonces, bueno, habrá que valorar qué está pasando en el resto del escrito. Pero desde luego sí que va a ser más distante. Imagínate que ese mismo margen es para la carta que le manda a su pareja o a un familiar, ¿no? Pues mal futuro lleva. Mal futuro, claro. Sí. Sí, porque a lo mejor sí. O sea, efectivamente no hay cercanía, está completamente distanciado. Vale, y luego el otro margen que íbamos a ver hoy es el inferior. Sí, el margen inferior. Cuenta que cuando valoramos el margen inferior, tiene que ser en un folio donde la persona haya tenido la necesidad de dar la vuelta a la hoja. O sea, no nos vale interpretar un margen inferior si hay una firma, ¿no? Si es el final tenemos una carta y hay una firma, pues ahí no podemos valorar el margen inferior. Normalmente valoramos el margen inferior en un folio en el que ha tenido la persona la necesidad de seguir escribiendo por el otro lado, ¿no? O en otra hoja. Entonces ahí sí que podemos ver en qué momento la persona abandona, en qué momento la persona se retira para iniciar el texto en la página siguiente, ¿no? Entonces, este margen nos va a hablar de nuestro aferramiento al acto de escribir, en este caso, pero también nuestro aferramiento a todas las cosas. Cómo nos aferramos a la actividad. ¿Y cuál es tu actitud respecto a los recursos? Es súper importante porque si hemos dicho que el folio es el espacio-tiempo, nuestro recurso fundamental es el tiempo donde nos desarrollamos y donde vivimos. Entonces, el que es más o menos simboliza que tú te puedes permitir desperdiciar ese espacio y ese tiempo. Sí. ¿No? Sí, sí. También tiene un carácter estético. Porque hay personas que por estética dejan un espacio, te dicen, no, es que así queda bien. No, pero bueno, aún así es elegido, lo elige uno. O sea, es algo que lo hacemos, el que escribe lo hace porque lo ha elegido hacer así, ¿no? Entonces sí que tiene también ese carácter, esa necesidad estética de dejar un espacio en blanco, que es un espacio que llamamos sin acto, ¿no? Como un espacio en blanco, un espacio que no vivido, no ejecutado, sin acción, ¿no? Entonces, bueno, igual, vamos a ver también en esa forma que tiene la persona del espacio que deja abajo, ¿no? Si deja más o menos espacio, vamos a ver con qué método, ¿no? Con qué disciplina, con qué autocontrol, con qué deportividad tenemos la capacidad o no de abandonar
de retirarnos en cualquier acción, ¿no? Que a lo mejor estamos viendo que ya hay que dejarlo, pero hay personas que hasta el final les cuesta mucho retirarse, ¿no? Entonces vamos a verlo ahí, en ese margen inferior. Nuestra deportividad, nuestra capacidad de abandonar cuando hay que abandonar o de reiterarnos en la tarea hasta que sale. Este margen izquierdo también tiene Inferior. inferior, perdón. Tiene mucha importancia para selección de personal, ¿verdad? Sí. Porque si tú eres el empleador, ah, aquí puedes valorar, pues si es una persona que eh, aprovecha hasta el último momento de la jornada o media hora antes ya está viendo cuándo se puede ir a casa, ¿no? Nos va a hablar Claro. de la retirada o del Sí. mantenimiento, la perseverancia en la acción. Entonces, por eso es verdad que en selección de personal es un rasgo que se tiene bastante en cuenta, porque tienes que ver si la persona a la que estás contratando va a estar hasta el final en lo que se comprometa a realizar, ¿no? En la tarea o en el trabajo que se comprometa, si esa persona va a ser perseverante o va a abandonar a la mínima que aparecen obstáculos o que se va acercando la hora y dice, hasta luego, aquí lo dejo, aunque sea algo importante. Entonces sí que es un margen importante de cara a ver la perseverancia y el momento del abandono, de dejar una tarea para iniciar otra o para retirarnos directamente. Pues sí. Bueno, pues este sería aquí margen superior y margen inferior. Tengo algún ejemplo de superior, ¿no? Señalo. Este de aquí. Estos dos. Pues, este sería un poco más. Este sería más grande. El del otro, ese es un ejemplo del otro día. Vale, esta es la escritura que habíamos dicho, que era dentro de las espaciadas, la que habíamos visto que está colgada en el vídeo anterior, en el de la tercera sesión. ¿Vale? Que observad. Este es un margen. No, sí, ¿Se ve bien? Sí. Vale, Juan. Y ese tiene más margen superior y el de abajo tiene más margen, o sea, menos margen superior. De hecho, tiene que ver con su predominio de negro. Vale, estaría ahí donde se ve la rayita de separación, ¿no? De la fotocopia, porque son dos fotocopias, pero el borde del papel es concretamente este, que podéis ver ahí. Entonces, una sería de margen superior grande y la otra sería de margen superior pequeño o ausente, porque realmente está casi tocando el borde del papel. Pero sí que es verdad que en estas dos muestras, lo que decíamos antes, que no es solo cómo está ocupado ese espacio en zona superior o zona inferior o derecha-izquierda, sino cómo está el movimiento dentro, o sea, qué está pasando dentro. Pero fijaros cómo está ocupando el recurso. A tope. A tope. Esta persona no puede dejar de hacer cosas. Mientras que el de arriba, fijaros el resto de espacios. Claro. Es el que hablábamos el otro día de espaciada. Entonces vemos la diferencia. No es solo que nos fijemos en cuál es la medida exacta del margen, de decir es margen grande, es margen. No es solo eso, es ver qué está pasando en el conjunto del texto. Porque no es lo mismo ocupar el espacio de esta forma, como el espaciado, que el que ocupa el concentrado, ¿verdad? Muy interesante. Bueno, pues para el próximo día que nos tocaría el izquierdo y el derecho, que son los más difíciles, vamos, los más importantes. Sí, realmente el margen derecho y el margen izquierdo son muy, simbólicamente nos dan muchísima información y son bastante más complejos que los hemos puesto así porque es muy interesante correlacionar el izquierdo y el derecho, porque muchas veces están, uno implica al otro. Entonces, verlos a la vez es interesante. Sí, es como decíamos, realmente todo tiene que ver cómo combinamos, pero es verdad que el izquierdo y el derecho siempre hay que mirarlos juntos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues podéis dejarnos preguntas aquí o si veis que no las hemos llegado a ver, si no somos... De la manera correcta. Claro, si veis que no, claro, eso es. Podéis enviarla también al correo. Y ya está, si veis que algo no se ha contestado de los vídeos anteriores, nos lo volvéis a escribir y en el próximo vídeo trataremos de responder a todas vuestras preguntas. Vale, muchas gracias por seguirnos y nos vemos el jueves a esta misma hora. Hasta luego.